Tardes, nosotros somos el equipo número 3 y hoy día venimos a presentar el caso Pave Pave versus Chile, el cual fue resuelto por la Corte Interamericana en el año 2022. Bueno, entrando en contexto, la señora Sandra Pave era una profesora de religión. En su momento, para ejercer esa profesión, la ley le exigía un certificado de idoneidad. Ese certificado lo emitía lo emitía la Iglesia Católica y se lo emitió en el 2007. Le quitaron el certificado de idoneidad, adjudicando el hecho de que era por su orientación sexual. Bueno, podemos identificar aquí que se enfocan en la vida privada de la señora Pave Pave, no tomando en cuenta su doctrina, la cual, digamos, no se enfocaron en su vocación como profesora, lo cual debería, digamos, ser relevante a la hora de dar clases, y no su vida privada, la cual ella tiene todo el derecho de ejercer su vida privada como si los derechos humanos lo protegen, y no cohibirse de ejercer sus derechos en las cuales están, digamos, en la misma Constitución, y ser libre de elegir de qué orientación ser, sin que vaya a afectar su vida laboral. Identificamos también que un vacío en las especificaciones de cuáles eran las características para ejercer las clases de religión, la cual no tenía una regla donde especificaba que tu vida privada tenía que ser ética y moral a tu doctrina religiosa o a la doctrina religiosa de la cual se tenía que dar clase. Como primer pregunta, ¿qué relevancia tiene la sentencia? Identificamos en esta sentencia que en la Corte Interamericana responsabilizó a Chile por la discriminación por la orientación sexual. El fallo reafirma que el Estado debe garantizar los derechos humanos sin discriminación. Además que esta sentencia, nos podemos dar cuenta, sienta un precedente para todos los países que forman parte de esta Convención Americana. Por ejemplo, reafirma la laicidad de los estados, garantiza una libertad religiosa que se convierte en una excusa para discriminar, y obliga a reformar leyes y prácticas que, como el decreto 924 en Chile, permite abuso. Además, tomemos en cuenta que ninguna institución religiosa privada puede ir en contra y por encima de lo que es la ley de cualquier estado. Y aquí vimos de que mediante la Iglesia Católica lo que se vulneró fueron ciertos derechos, los cuales pueden ser y son la igualdad, al igual que se vieron vulnerados el derecho a la vida privada y el derecho al trabajo, los cuales por medio de la discriminación se vieron fuertemente agravados, y la señora Pave Pave llegó a perder su trabajo y fue destituida. También identificamos la falta de objetividad en el Estado. Pave Pave, además de agotar instancias institucionales con acciones legales en el nivel nacional en el país de Chile, fue que ya recogió a organismos internacionales para hacer prevalecer sus derechos, debido a que no obtuvo respuestas coherentes, inmediatas, y no fue atendida bajo el debido proceso dentro de su país. Entonces, al verse vulnerada y violentada hacia su persona mediante su despido de su trabajo por su orientación sexual, fue que va a recurrir a los organismos internacionales y presentar su denuncia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos identifica también la falta de claridad en los requisitos para obtener el certificado de idoneidad, no siendo específico qué tipo de características tiene que tener la persona para postular y se le puede dar el certificado de idoneidad, en las cuales no refiere en ningún momento a detalles de su vida privada.
comenzó a trabajar en el año 1985, lo cual recurre unos 20 años hasta el 2007, lo cual ahí le llegan a retirar su certificado de idoneidad para enseñanza en el colegio público. Debido a sus orientaciones sexuales que ella tiene hacia un sexo igual al suyo. Tercera pregunta. En nuestra Constitución Política del Estado del 2009, ¿resguarda los derechos humanos proclamados en la sentencia? Bueno, referente al tema o a ese caso, no olvidemos que Bolivia es parte de esa Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Y si nos fijamos en la Constitución Política del Estado, sí se refiere en el artículo 14, donde indica que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en la razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad o género. Nuestra Constitución Política del Estado, aprobada en el año 2009, también en su sección tercera va a hablarnos sobre el derecho al trabajo y al empleo. Específicamente en el artículo 42, parágrafo 1, dice: toda persona tiene derecho al trabajo. Numeral 1, al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y a su familia una existencia digna, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. Capítulo 3, Derechos civiles y políticos. Sección 1, Derechos civiles, artículo 29. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. Primero, a la autoidentificación cultural, a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Número 3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresado en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines ilícitos. Número 4. A la libertad de reunión y asociación en forma pública y privada, con fines ilícitos. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la justificación jurídica interna e internacional? Los tribunales de Chile apoyaron a la Iglesia, alegando que la autonomía para decidir sobre el certificado de idoneidad y que el Estado no debía interferir sobre el caso de Páez Páez. La justificación de los tribunales chilenos se basaron en el Decreto Ley 924 de 1983. Este decreto permite a las autoridades eclesiásticas revocar el certificado de idoneidad basándose en principios y valores cristianos por el nombre de causa grave que ellos les dan. Esto en el ámbito religioso va relacionado con la vida cristiana y el ejemplo que tiene que dar la persona que está ejerciendo cierta doctrina, la cual tiene que reflejar en su persona. Bueno, ese argumento fue vasto para negarle el certificado de idoneidad a Páez Páez. Ahí identificamos una violación de derecho que está establecida estrictamente en lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el siguiente y está establecido en su artículo 24, el cual es la igualdad ante la ley. Todas personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derechos sin discriminación, al igual protección ante la ley. Sí, aquí tuvo una gran importancia porque sabes que ella tuvo la decisión específica de darle su certificado o no a la maestra, y de ahí originó todo porque le quitaron el certificado, entonces eso como resultado dio a que se le quite el empleo. No, pero la verdad, oye, pero yo digo, ¿cómo le van a llegar rumores, me entendés? Porque ellas lo que le dijeron fueron rumores. Imagínate si haya sido mentira ya. Claro, no tenía ninguna prueba objetiva, ¿no? que realmente se pueda ser presentada legalmente como algo que cause relevancia en la doctrina, digamos. Ella no hablaba de su vida privada. Pero yo digo, ¿cómo Chile puede hacerle eso a su misma gente, me entendés? Y prácticamente pasaron por encima todos los derechos que ellos mismos tienen establecidos en su constitución,
por ejemplo, también en nuestra Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, un derecho que ellos se comprometieron a proteger, lo terminaron vulnerando solo por... Le dieron la espalda a su gente. Exacto, solo por una orientación sexual distinta. Pero mucho trata también de que, por ejemplo, tiene vacíos legales las leyes que se crean, como las que hay en el país también, digamos, hay una ley que tienen vacíos legales o tienen mala aplicación. Entonces, los resultados, lo que se sacó con la Convención Internacional de Derechos Humanos, queda como que demostrar de que existen vacíos legales en diferentes leyes o decretos que han sido creados en diversos países que están, ¿no? Claro, no solo es el horror en nuestro estado, esto es un claro fallo en las leyes tanto en nuestro país, y ahora vemos un ejemplo de lo que pasó en Chile con esta vulneración de derechos. Lo bueno es que causa jurisprudencia, ¿no? Sí. Si se repite en cualquier parte, digamos, de un país miembro de los derechos humanos, ya tiene una jurisprudencia para poder defenderse. Claro, y utilizar ese fallo para no volver a cometer esa clase de errores. Pero al final de cuentas, todo esto es una opinión y argumentación de cada uno de los miembros. Pero usted, licenciada, ¿qué opina